Pero se habla mucho de que los inspectores al final tienen como incentivo abrir inspecciones. No ganarlas, no, abrirlas, ¿no? Pero claro, el incentivo se paga, ¿no? Y eso es dinero del contribuyente. O sea, es al final un despropósito, ¿no? Que el Estado no asuma funciones que puede desarrollar el sector privado, por consiguiente tampoco exijas una financiación de esos gastos públicos que no tienes que realizar, ¿no? Yo creo que se pueden bajar mucho los impuestos, pero que también se puede bajar mucho el nivel de gasto público, ¿no? Vivimos, no obstante, en una sociedad que quiere gasto público, manda más servicios públicos y más de calidad, y eso hay que pagarlo. Porque si lo que tú haces es quedarte y fingir la residencia fuera o buscar artimañas para que se cumpla algún principio tributario con instrumentos internacionales para lograr una residencia fuera, pero que luego te quedas aquí, pues hombre, estás disfrutando de un nivel de servicios públicos, tendrías que financiar, ¿no? Un caso muy sonado, ¿no? Que fue el del Rubius cuando se fue a Andorra. Claro, si luego el Rubius, por ejemplo, pide cita en un hospital español, estaríamos un poco incurriendo, ¿no?, en esa doble moral que tú comentas, pero yo también digo, ¿no?, a la gente en general, el Rubius probablemente haya tributado en España antes de irse lo que 25 personas normales en toda su vida. Sí, eso es verdad, pero hay una tendencia bastante agregada, yo creo, y uniforme, ¿no?, y más o menos extendida, en que lo justo es contribuir más el que tiene más. ¿Por qué vamos a apretar tanto a los que ganan tanto? O sea, pagas más de la mitad de lo que ganas. Es una locura. Sí. Eso le sumas. Luego ves todos los escándalos que hay de a dónde va tu dinero, o que tienes que esperar 2 meses para una cita en el hospital. O sea, yo creo que al final la gente se está yendo por el cúmulo de cosas. Porque hay impuestos aberrantes, pero que luego encima no los ves traducidos en calidad de vida. Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venice. Hoy tenemos un episodio que hoy sí que sí, no te puedes perder, imprescindible para todos. Además, tenemos una persona con un perfil muy concreto que es muy complicado tener en este tipo de espacios y personalmente me hace mucha ilusión. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a un inspector de Hacienda en activo que nos va a arrojar luz sobre la Hacienda española, tan temida y odiada por algunos. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con alguien que, desde su experiencia, nos va a aportar mucho valor y nos va a sacar de muchas dudas. Tenemos con nosotros a Chema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en el podcast y nada. Y aportar cosas, ¿no? Efectivamente. Chema para los amigos, ¿vale? Evidentemente él se llama Chema José María todos. Medina, pero Chema para los amigos. Chema, vamos a ir al grano, ¿vale? Con algunas preguntas que yo creo que todo el mundo tenemos por aquí rondando, ¿no? Si te llega un requerimiento, la típica carta de Hacienda, típica notificación que a todo el mundo, ostras, les deja así un poco apretados, ¿qué haces con esto? ¿Qué tipo de requerimientos te pueden llegar? ¿Qué puedes hacer en 24 horas para relajar un poquito la situación? Bueno, pues requerimientos al final te pueden llegar, vamos, de muchos tipos, ¿no? Porque aparte de pues, la información que te pueda pedir la agencia tributaria respecto de tus propias finanzas y de tu propia situación tributaria, para aclararla o para inducir una regularización, te pueden pedir también información sobre terceros, ¿no? Y que no tenga nada que ver contigo. Y la verdad es que es lo que dices tú, ¿no? Que muchos contribuyentes se asustan bastante automáticamente cuando reciben un requerimiento y luego cuando te lo pasa pues el típico colega y lo lees y dices, oye, que esto no va contigo, no te preocupes, ¿no? De hecho, de la mitad de los requerimientos que me han aportado últimamente para intentar echar un cable, iban con otros, ¿no? Se referían a embargos de créditos de terceros, ¿no? Para que pagues a la agencia tributaria en vez de a la persona con la que tienes la relación comercial. Y luego tienes otros requerimientos que sí que van por ti, ¿no? Que se ha detectado alguna discrepancia, ¿no? O alguna cuestión que es susceptible de aclaración. La agencia tributaria pide más información y bueno, esos son los que sí que tienes que poner un poquito más de ¿cómo decirlo? De orden. Sí, o sea, a ver, todos los tienes que tomar muy en serio, ¿no? Pero eso ya puede ir para ti, ¿no? Son requerimientos para aportar información tuyas y para aclarar, pues eso, cualquier discrepancia que pueda haber y pues bueno, en esos, pues, más mantén la calma, ¿no? Porque muchas veces los requerimientos acaban en nada. Yo, vamos, conozco muchos casos de situaciones, pues simplemente que la agencia tributaria no entiende, ¿no? Pide que lo aclaras y ya está, y seca el procedimiento y a veces ni siquiera se inicia un procedimiento de gestión tributaria o de inspección, ¿no? Y otras veces que sí, pues porque la discrepancia subsiste y el criterio de la agencia, pues es que puede haber una situación tributaria susceptible de regularización. Pero bueno, mantener la calma sobre todo Y hacer un poco lo que te pidan, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, lo más importante al final es atender al requerimiento, ¿no? Hay veces que el contribuyente dice, bueno, es que yo no puedo aportar esto, no tengo esta información que se me piden o tampoco estoy obligado a mantenerla, ¿no? O es que no la puedo aportar en el plazo perentorio que me dan, ¿no? Bueno, lo más importante es atender el requerimiento, contestarlo, ¿no? Se puede pedir también una ampliación de plazos si se solicita en los 3 primeros días de plazo del requerimiento, pero vamos, lo más importante es
contestarlo, es atenderlo. Y en cuanto a este tema de requerimientos, inspecciones, procesos, multas, ¿qué incentivo tienen los inspectores por todo esto? Porque, bueno, no sé si es un mito o no, que para eso estás tú aquí hoy, ¿no? Para arrojarnos luz, pero se habla mucho de que los inspectores al final tienen como incentivo abrir inspecciones. No ganarlas, no, abrirlas, ¿no? Y que luego, en muchos casos, como el incentivo es ese, que es incluso ciertamente perverso, pues claro, a lo mejor no se ganan, ¿no? Pero claro, el incentivo se paga, ¿no? Y eso es dinero del contribuyente. O sea, es al final un despropósito, ¿no? Entonces, ¿qué hay de real en todo esto? Sí, pues, a ver, yo tampoco puedo hablar de primera mano porque yo no soy o sea, no trabajo en la inspección, ¿no? Yo no desarrollo procedimientos de inspección, sino que trabajo en la Dirección General de Tributos, que es un órgano un poco más desconocido para el grueso de contribuyentes, ¿no? O sea, yo no liquido, yo no realizo actuaciones de liquidación al contribuyente. Pero bueno, por lo que sé y por lo que hablo con mis colegas, porque sí que evidentemente pues tienes muchísimos colegas profesionales que trabajan en la inspección, hay una parte ínfima de tu productividad que está relacionado con lo que puedas liquidar, ¿no? Que, vamos, según mis informaciones, es alrededor de un 1% de tu sueldo anual, ¿no? En cómputo anual. Entonces, es una cantidad bastante poco considerable, quiero Perdón que te decir. pregunte, Sí. que para ti son cosas muy básicas, pero para el resto de los mortales no tanto. Cuando hablas de liquidar, ¿te refieres a abrir una inspección o a hacer efectivamente el cobro de una multa como resultado de la inspección? Cuando hablo de liquidar, tampoco es el cobro de una multa. Cuando hablo de liquidar es dictar un acto administrativo por el cual se te ha cuantificado una obligación tributaria y como consecuencia de eso, pues se va a entrar a su ejecución, ¿no? Ya sea o lo abonas en pedido voluntario o se entra en ejecución, ¿no? Y se te va a exigir pues por los medios que están establecidos en la normativa tributaria. Luego, aparte de eso, ¿no? Si como consecuencia de la regularización de tu situación tributaria se aprecia que has podido cometer alguna infracción tributaria, entonces sí que se te puede incoar un nuevo procedimiento administrativo, en este caso sancionador, y ahí sí que se te puede poner también una sanción y lo mismo, que será exigida por los medios previstos en la normativa tributaria. Yo me refiero sobre todo a la parte de la liquidación. Por sancionar, yo creo que no hay ningún tipo de incentivos, pero vamos, tampoco te lo puedo asegurar a ciencia cierta. Yo me refería a la liquidación, ¿no? A cuando se te exige oye, debes 500 pavos, ¿no? Pues por esa liquidación es a lo que me refiero, ¿no? Que yo creo, eso, por la información que tengo, es una cantidad muy, muy poco relevante. Es más relevante, por ejemplo, la corrección que tú puedas haber desempeñado o haber desplegado en el procedimiento administrativo correspondiente, ¿no? Si tú has hecho unas actas, ¿no? De inspección de gran calidad y buenas, ¿no? Tu inspector coordinador eso lo va a valorar. Y eso, por ejemplo, es más, por lo que tengo entendido, es bastante más cuantioso a la hora de asignar luego las productividades que la cantidad en sí que estás liquidando, ¿no? Vale, O sea, lo que quiero decir es que un inspector no va a tener un incentivo real de liquidar deudas que no sean conformes a derecho, ¿no? Y a prevaricar, ¿no? Porque al final hay que hacer un acto administrativo también, las actas lo mismo. O sea, que yo creo que ese incentivo real no existe. O sea, el incentivo más bien está en la parte de procesar correctamente, ¿no? De llevar a cabo el Ujú. proceso de una manera adecuada o incluso de, si hubiese un acto de conciliación o lo que sea, más que de la cantidad como tal de cobrar y demás, ¿te refieres? Sí, o sea, por lo que tengo entendido, ya te digo, el sistema es un poco complejo, ¿no? O sea, es difícil enterarse muy bien de Hacienda es todos los compleja, sí. criterios, ¿no? Sí, pues es complejo incluso para algunos colegas, ¿no? Que no saben muy bien cómo se les asigna la productividad y luego, aparte, pues eso, hay inspectores, por ejemplo, que recaudan, hay otros que tramitan procedimientos masivos de gestión, hay otros que se dedican a tramitar procedimientos amistosos internacionales. Las productividades van variando la forma en la que se asignan, evidentemente, en función de las funciones que tú tienes encomendadas, ¿no? Por la norma administrativa correspondiente. Pero bueno, que por lo que tengo entendido, en la parte de liquidación es un sistema un poco más complejo, hay muchos criterios, ¿no? Pero este criterio de la cantidad que liquidas, pues te llevas una comisión, ¿no? Que se ha llegado incluso a decir, ¿no? Por este bufete, por ejemplo, que me comentabas, en algún momento se hablaba de una comisión, ¿no? Que se llevan inspectores por las deudas que liquidan. Eso no existe, ¿no? Eso, por ejemplo, no existe. Vale, vale. Ujú, Antes de pasar a quién es Chema, ¿no? Y que nos cuentes un poquito más sobre ti, tengo ujú. una última pregunta en relación a esto, ¿no? A esas liquidaciones o a esos procedimientos. Hay una forma de actuar que eso sí que tengo entendido que es así, vaya, y si no, ahora lo desmientes tú, que es la de que cuando
estás en un procedimiento contra Hacienda porque, por ejemplo, te dicen que, oye, pues en 2015 tu IRPF pues no lo has pagado bien o lo que sea, ¿no? Pero que todavía tienes que, o sea, tienes la opción de litigar contra Hacienda y defenderte todavía, ¿no? No es que haya un veredicto de un juez, por ejemplo. Tú tienes que pagar esa cantidad y luego ya veremos, ¿no? Durante X años litigando o durante lo que sea, y ya no hablamos de si luego qué pasa si ganas o pierdes o tal, no, es que tú antes de poder demostrar tu inocencia, ¿no? Por así decirlo, tú ya tienes que pagar. O sea, como si de base, por así decirlo, no sé si reducirlo a eso, pero bueno, como si fuésemos culpables de base, quiero decir. Si no me dejas demostrar mi inocencia, yo ya tengo que pagar, ¿no? Y si luego encima gano, ¿qué pasa, no? ¿Esto Ujú. por qué se hace así? O sea, quiero decir, al final, yo, para mí, al menos, no es justo. Ujú. Sí, aquí yo creo que hay que distinguir dos campos distintos. O sea, efectivamente, en principio, en derecho administrativo hay un principio, en todo el derecho administrativo, ¿no? Que también se despliega en su vertiente tributaria, hay un principio que se llama, perdón por el latinismo, solve et repele, ¿no? O sea, soluciona la deuda, paga la deuda y después ya repites contra la administración, ¿no? Y recurres el acto administrativo que te han dictado, ¿no? Esto, por ejemplo, en el ámbito tributario, hay que matizarlo, por ejemplo, en el caso de sanciones. Estás hablando de culpabilidad, ¿no? Y de inocencia. Eso es una cuestión mucho más del ámbito del derecho sancionador, del derecho administrativo sancionador, en este caso en su vertiente tributaria. En esos casos no existe este principio, ¿no? Si a ti te han puesto una sanción y tú la recurres, la sanción queda automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantías, ¿no? No es como en el caso de una liquidación tributaria. En el caso de una liquidación tributaria, ¿por qué existe este principio? Pues yo creo que la principal justificación que tiene es que al final, en la relación entre la administración y el administrado, por supuesto, hay un sistema de autotutela, ¿no? Que se llama la doctrina de autotutela ejecutiva a favor de la administración, pero porque la administración está gestionando un crédito que es público, ¿no? Es un crédito tributario que es del que es acreedor en cierto sentido, ¿no? Pues la totalidad de los miembros de la comunidad nacional, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, yo creo que merece una especial protección ese crédito público, y que se debe manifestar sin violar las garantías y los derechos del obligado tributario, ¿no? Del contribuyente, y sin invadir de una forma indebida esa esfera patrimonial del contribuyente. Pero sí que creo que está justificado que haya ciertas garantías, ¿no? Algunos administrativistas hablan de los poderes exorbitantes de la administración, ¿no? Pues a veces lo pueden ser, pero sí que la desigualdad yo creo que está justificada por este motivo principalmente. O sea, Ujú. sería la justificación del por qué se hace así, vaya. Sí, y luego también tiene sus matices. Por ejemplo, uno puede suspender también la ejecución del acto en vía de recurso, tanto en recurso de reposición como en reclamación económica administrativa. Sin ir por vía de recurso, tú también puedes solicitar un aplazamiento y un fraccionamiento, que tiene evidentemente un coste financiero, pero que en determinadas circunstancias pues te puede salvar, ¿no? Porque no tengas activos líquidos en ese momento, ¿no? Y puedes excepcionar este principio también de solve et repele, ¿no? Luego Ujú. hablaremos de todo eso que es lo que puedes hacer, ¿no? Y no sabes que puedes hacer, y eso es también muy importante. Ahora sí, ¿quién es José María Medina? Pues servidor. Yo soy inspector de Hacienda del Estado y pues vamos, trabajo como he dicho antes, en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, que es un órgano que con un perfil mucho más técnico, ¿no? Nosotros realizamos funciones de aplicación de los tributos, pero no de gestión, inspección y recaudación, ¿no? Nosotros, sobre todo, pues aportamos información y asistencia al obligado tributario, emitimos contestaciones a consultas formuladas por los contribuyentes que son vinculantes para los órganos de la agencia tributaria encargados de la aplicación de los tributos, no se pueden separar de nuestro criterio. Eh, Incluso en el caso de que luego un tribunal económico administrativo o un tribunal en vía contenciosa administrativa, un tribunal ya judicial, integral en el Poder Judicial, anule nuestra interpretación, el órgano, me refiero de la Dirección General de Tributos, no la de servidor, hay un principio que es el de confianza legítima, que está recogido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, por el cual se protege al contribuyente que ha actuado al amparo de ese criterio, aunque luego se anule, ¿no? Durante ese ínterin. Luego también desarrollamos determinadas actuaciones de información en iniciativas legislativas, desarrollamos algunas iniciativas legislativas cuando son de carácter técnico, ¿no? De carácter específicamente técnico-tributario. También tenemos funciones en el ámbito internacional y de representación de España en diferentes foros, ¿no? Como delegados. Y bueno, como digo, estamos separados de los órganos que realizan estas tareas de gestión, de inspección y de recaudación, ¿no? Qué bueno. Ujú. Yo cuando te conocí, Chema, una de las cosas que me llamaron la atención es que tú mismo te definías como un inspector de Hacienda pro contribuyente. ¿Qué quiere Ujú. decir esto? Sí, no, o sea, lo que intentaba transmitir es, pues,
que muchas veces cuando tú te encuentras un inspector de Hacienda, ¿no? Pues al final te santiguas, ¿no? Sí, te Intentas pones repeler así con agua bendita. un Sí, poco duro. efectivamente. Y a ver, yo creo que somos muchos en el cuerpo, ¿no? En la administración en general, la administración tributaria, que, a ver, no tenemos una actitud sospechosa frente al contribuyente, ¿no? Incluso cuando puedes regularizar la situación tributaria del contribuyente, no siempre vas a apreciar una conducta manifiestamente negligente o maliciosa en el obligado tributario, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, o sea, que te reconoces tú también en la otra persona, ¿no? Y no le ves como un potencial culpable, ¿no? Yo creo que puede haber algún inspector que tenga un sesgo, ¿no? Desde luego no los conozco, ¿no? Y los que conozco no son así, pero desde luego tampoco es mi caso, ¿no? O sea que el contribuyente al final es una persona, ¿no? Muchas veces quiere hacer las cosas bien, si las hace mal, muchas veces pues es por desconocimiento, ¿no? Y no hay que perder esa óptica, ¿no? Hay malos, por supuesto, hay defraudadores, Hay de todo en todas dolosos, partes, ¿no? sí, efectivamente, pero mi presunción es la contraria, ¿no? Cuando me encuentro con un contribuyente. Muy bien. Hasta que no se demuestre que es un defraudador, para mí no lo es, ¿no? Así debería ser, vamos, así lo entiendo yo, ¿no? Sí, y así yo creo que es en general, ¿eh? Pero tenemos una fama. Bueno, gracias a espacios como este, oye, pues podemos Ujú. intercambiar ahí puntos, ¿no? Y sobre todo aprender y ampliar la visión. En relación, Chema, a lo que hablábamos antes, quiero tocar un tema de actualidad que literalmente voy a leer para no equivocarme, que va en relación a lo de los incentivos, ¿no? De los inspectores de abrir procedimientos o de sanciones o demás, ¿no? Y es un tema además de actualidad que está ha hecho mucho ruido, vaya. Básicamente es que estos días se ha viralizado un anuncio, ¿no? En el Financial Times firmado por Amsterdam and Partners. Es decir, Financial Times pues es un medio muy, muy, muy importante, ¿no? En él se afirma que en España, perdón, los inspectores de Hacienda cobrarían un bonus independientemente de ganar o perder, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes. Y que muchas liquidaciones se pagan de inmediato, lo que hemos hablado antes también, justo. Lo que desincentiva incluso recurrir a veces, ¿no? También se habla de procedimientos bizantinos, que bueno, ahí yo el término no lo entiendo del todo, y de que más del 50% de los recursos fiscales prosperan. O sea, es decir, que de esas personas, vamos a decirlo así, valientes, que dicen, no, no, yo voy a enfrentarme a Hacienda, ¿no? Más de los 50, del 50% ganan, ¿no? Por así decirlo. Que es lo que te decía, ¿no? Joder, y el inspector ha cobrado el bonus con dinero público, ¿no? O sea, quiero decir, despropósito, esto es lo que ellos comentan. Hoy queremos separar el mito y la realidad, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado antes, pero sin reiterarnos en lo que hemos hablado antes, ¿qué opinión general te merece al final este artículo? ¿Cuál crees tú que es su objetivo realmente? Pues, a ver, mi opinión general, creo que no es el primero. Vamos, llevan haciendo ruido como un año y pico. Mi opinión general hacia este bufete es un poco negativa, ¿no? Yo creo que no están bien informados y si están informados, creo que tienen una actitud un poquito tendenciosa, ¿no? Con este tema. Yo creo que ellos empezaron a poner sobre todo al principio el foco y el acento en el régimen de impatriados que tenemos nosotros, ¿no? En el Ujú. artículo 93 de la Ley de Renta, que es básicamente cuando una persona no ha sido residente en los últimos 10 años o 5 en la actualidad en territorio español y se desplaza por ciertos motivos, puede aplicar un régimen que es el del impuesto sobre la renta de los no residentes en vez del régimen del IRPF sin perder la condición de contribuyente del ¿Eso es IRPF. la ley Becan? Sí, Vale, la famosa ley Beckham, vale, que ahora se le llama la ley Mbappé, ¿no? Con, vale, eh, vale. con la nueva modificación esta que te digo que hubo, ¿no? Y que ha ampliado bastante el ámbito de este artículo 93 del régimen de impatriados. Pues ellos denunciaron esto diciendo que era una trampa maliciosa, tendenciosa y voluntaria, ¿no? De la agencia tributaria para cebar, ¿no? O sea, para poner el cebo, perdón, que no es cebar, poner un cebo a los contribuyentes que se acojan a este régimen, vengan aquí pensando que esto es el oro y el Y moro luego les... y que luego les pegan el tajo, ¿no? Ujú. Y que eso ocurría siempre y tal. Y, a ver, yo creo que se recibió con bastante sorpresa, a veces con sorna, ¿no? En el sector y también en el ámbito de los asesores fiscales, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque normalmente ahí se deslindan y se destilan bastantes críticas hacia la administración tributaria, a veces con razón, a veces sin razón, pero en este caso yo vi muchísimo asesor fiscal que criticaba al propio bufete Amsterdam Partners, ¿no? Diciendo que en su experiencia la administración tributaria, porque hay asesores fiscales que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? O principalmente a este régimen, que las actuaciones de la administración tributaria que ellos habían visto eran por operaciones bastante arriesgadas que se habían realizado por parte de los contribuyentes y contra el asesoramiento del propio asesor, ¿no? Evidentemente,
pasarán cosas siempre, ¿no? Y habrá situaciones injustas, ¿no? Y habrá equivocaciones por parte de la administración tributaria, pero no creo que sea la tónica general y no me creo tampoco que haya una actitud maliciosa por parte de la administración tributaria. Estamos sujetos al principio de legalidad y para nosotros eso es sagrado, ¿no? Eh, Luego han ido haciendo más ruido con otras cosas y este en concreto que comentabas tú, este último anuncio en Financial Times, pues yo creo que hay cosas, dice cosas que son verdad, ¿no? Pero también yo creo que la pone de una forma un poco torticera, ¿no? O sea, por ejemplo, es verdad que las productividades de los inspectores no se devuelven en el caso de que uno de sus expedientes pues haya producido algún tipo de litigiosidad, ya sea en el ámbito administrativo o económico administrativo o en el ámbito judicial. Y luego pierda, ¿no? La administración tributaria su postura, ¿no? Y su posicionamiento. Pero, vamos, hace poco leí también un artículo de una buena compañera mía, Ana de la Herrán, que es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que decía, bueno, ¿y qué asesor se ha visto, ¿no? Que renuncia al cobro de sus honorarios si asesora mal al contribuyente y luego le llega un tajo, ¿no? Al final la productividad que está remunerando. Está remunerando el trabajo desempeñado por parte de un funcionario, ¿no? Entonces yo tampoco le veo justificación para el caso de que luego llegue un revés judicial, que a veces son completamente insospechados, ¿no? Que los recibimos muchas veces con sorpresa, ¿no? Hay algunos que sabes bueno, que los lees y le ves el sentido. Hay otros que estos son cosas grises, ¿no? Que te parecen cosas grises y que el Tribunal Supremo, sentando doctrina, puede fallar en un lado o en otro, ¿no? Pero hay situaciones en las que, pues bueno, las recibes con mucha sorpresa, ¿no? Porque son fallos judiciales que no te esperabas, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿por qué el inspector de Hacienda tiene que renunciar a su productividad? Yo ahí, y además, por cerrar también este tema, ¿no? Y no reiterarnos en todo esto de los incentivos, quiero hacer de abogado del diablo. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Al final, bueno, pues es tu trabajo. En parte tu trabajo es ese y se te incentiva por eso y ya está. Y devolverlo sería algo que no es propio, ¿no? Como has dicho de los gestores, por ejemplo, ¿no? Pero claro, yo tengo una frase que me gusta mucho que es dime los incentivos y te diré los resultados, ¿no? Ujú. Analizando el contexto, a mí me llama una atención una cosa mucho, que es que más del 50% de lo que se recurre se gane. Ujú. Eso me parece un número desorbitado. Es decir, cuando la administración pública va contra un contribuyente es porque tiene pruebas, o debería tener pruebas fehacientes muy sólidas, Ujú. de que ha hecho algo. Eso contrasta totalmente con que más de un 50% de los recursos los pierdan. Entonces Sí. ahí me chirría algo. Sí, lo que pasa es que esa cifra, fíjate, Alejandro, también hay que matizarla bastante. O sea, ya solo por el hecho de en qué ámbito nos estamos moviendo, ¿no? Al final, el contribuyente normalmente tiene un perfil, en términos agregados, bastante conservador, ¿no? No se va a poner a litigar sobre algo que cree que va a perder, ¿no? Ujú. Sobre algo que cree que tiene posibilidades de ganar, ¿no? En lo que existe una cierta duda, ¿no? Entonces, evidentemente, va a haber una tendencia del contribuyente para ver las situaciones hacia su lado, ¿no? Y la administración tributaria, que está en la contraparte, no es la contraparte realmente, ¿no? Pero está en la defensa del crédito público del que hablábamos al principio del podcast, pues va a tener una tendencia, ¿no? En muchos casos, a defender ese crédito público, y que existe una obligación tributaria legítima que reclamará al contribuyente, ¿no? Entonces, ya en esas situaciones estamos partiendo de una situación que es un poco gris. Luego, hay una cosa que a mí no me gusta también de algunas encuestas que se dan, de estimaciones, ¿no? Para el contribuyente en vía contenciosa o en vía económico-administrativa. Y es que no se distingue entre estimaciones totales y estimaciones parciales. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de que llegue un inspector mañana y pues a ti, Alejandro, te haga No, una... A ti fíjate. no. Yo soy muy bueno. A Edu. A Edu. Venga, pues vamos a poner a Edu. En el caso que llegue un inspector y al pobre Edu pues le diga, oye, de todas estas facturas, esta no está relacionada con los gastos, esta es servicios personales y la has colado dentro. Esta tal, esto no es deducible porque el IVA que te has deducido aquí no es deducible porque es alimentos, no te puedes deducir la cuota correspondiente. Y va justificando de esas 100 facturas, ¿no? ¿Por qué no se les puede deducir? Y luego llega Edu, lo recurre y en vía contenciosa administrativa llega al tribunal y dice, vale, pero de estas 95 tienes razón en la inspección, pero estas 5 se la tienes que dar al contribuyente, ¿no? Porque sí que está justificada la deducibilidad, pues en ese caso eso es una estimación parcial del recurso del contribuyente. Si tú estás poniendo eso en la misma balanza, ¿no? En el mismo platillo de la balanza, que una estimación totalmente parcial y en una situación que además puede ser aberrante, que esas situaciones seguro que se dan también, y yo he conocido casos también, ¿no?
pues hombre, se desvirtúa un poquito el resultado de la encuesta, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que matizarlas. Y luego también no hay que perder de vista que, bueno, ha habido sentencias muy novedosas en los últimos años, ¿no? En materia de no residentes, por ejemplo, hay muchísima litigiosidad y mucha inseguridad jurídica para los dos lados, ¿no? Se está llegando a excepcionar la aplicación de las leyes domésticas españolas por principios de derecho comunitario. Pues bueno, son situaciones muy grises, ¿no? Son muy grises que luego pues se arroja a luz por parte del Poder Judicial y se soluciona el tema. Pero eso luego inmediatamente genera una avalancha de reclamaciones relacionadas con ese caso, ¿no? Y que eso también puede engrosar mucho las lo diré, estas encuestas, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, yo recuerdo también las del ICEX, por ejemplo, que fueron muy sonadas, y a mí me parece, estoy completamente de acuerdo con el criterio que sentó el Tribunal Supremo, pues bueno, esa solucionó un montón de recursos de interés casacional, de recursos casacionales que estaban acumulados, ¿no? Pues si se da la razón en ese caso, ¿no? Que es el mismo para todas, ¿no? Hay un porcentaje de estimación muy alto que puede desvirtuar también. No desvirtuar, pero puede arrojar una lectura por parte de un espectador que no esté bien informado, ¿no? Sobre que yo creo que hay que desgranar mucho ese 50%, ¿no? Y cómo se ha conformado. Sí, o sea, seguro, 100%. Lo que pasa es que sí que es verdad que también hacia el otro lado, creo que hay una frase de hecho que la Hacienda siempre gana, ¿no? Que también es un poco eso. También en el otro lado hay muchas veces que seguro no se llevan a recursos las cosas porque a nivel Sí. humano no te compensa. Tú dices, a ver, que voy a ganar 1.000 euros y me va a llevar esto un año de litigio o lo que sé con Hacienda y el abogado, mira, toma 1.000 euros. No creo que los deba pagar, pero toma 1.000 euros. O sea, yo creo que eso Sí, sí, también sí. está mucho. Eso pasa mucho y es una pena, la verdad. Es que hace 2 días, precisamente, me escribió un colega y me dijo, oye, que tiene una SL, él explota su negocio a través de una sociedad limitada con varios empleados y tal, o sea que no está simulada, ¿no? La sociedad. Le llegó un requerimiento, hizo una donación a una fundación, ¿no? De esos que te generan incentivo fiscal al mecenazgo de la Ley 49 de 2002 y bueno, pues se dedujo la cantidad correspondiente. Y le llegó un requerimiento de la agencia diciendo, oye, demuéstrame que este gasto no te lo has deducido en el impuesto de sociedades, ¿no? Y él se asustó y dijo, mira, es que seguro que no lo puedo probar tal, y pagó lo que vamos, regularizó su situación tributaria practicando un ajuste fiscal positivo y añadiendo la cantidad correspondiente del gasto de la Porque no le donación en el modelo compensa ya hacer 200. otra cosa, claro. Claro, y en esas situaciones yo creo que además es muy fácil responder al requerimiento, ¿no? Y muy fácil probar que tú no te has deducido ese gasto. Y además en este caso era así, ¿no? Le dije, pero tú en la cuenta 678 que has puesto, luego practicaste un ajuste fiscal positivo, ¿es el mismo cantidad del donativo que Claro, hiciste, pero el ten en tren cuenta una cosa, positivo? Chema, y aquí, o sea, la mayoría de la gente, mucha gente, no sabe lo que acabas de decir. O sea, todo esto Ya. que para ti es como, joder, pero no hiciste esto, que es. Mucha gente acaba de perderse en lo que acabas de decir. Entonces, Ujú. claro, es que también es lo que te digo, ¿no? Que muchas veces, igual que hay que entender eso, ¿no? Lo que dices tú de desgranar muchas cosas y tal, hay que entender también pues que a lo mejor a un señor de 58 años le estás hablando de cosas que no sabe y dice, Sí. mira, y encima está asustado ya, pago. Ujú. Y ya está. Sí, sí, ese es un problema tremendo, ¿no? Porque al final, tendencialmente, la norma tributaria tiene que ser suficientemente sencilla, ¿no? Para que lo pueda comprender el Debería contribuyente y ser, ¿no? pueda cumplir sus obligaciones tributarias. Claro. Sí, al final se complican las cosas porque, igual que tiene que ser sencilla, tú dices, vale, pero también tiene que ser justa, también tiene que ser eficiente, no incidir en las decisiones de los operadores económicos en el mercado para que no se pierda excedente del consumidor, excedente del productor. Al final son muchos objetivos los que quieres perseguir y eso indudablemente complica la norma, ¿no? Y luego te pones a hacer la excepción de la excepción de la excepción por motivos de equidad, ¿no? Relacionados con el principio de equidad, bueno, y al final la cosa se complica. Pero es verdad que es una pena porque el resultado es un sistema tributario muy difícil de comprender, con mucha dispersión normativa, ¿no? Hay veces que te encuentras normas relativas a un tributo que no están en la propia ley tributaria y que tú no conoces, ¿no? Ujú. Que eso me pasa a mí, ¿no? Imagínate al contribuyente que no esté versado, ¿no? En esta situación, en estos temas. Pues eso pasa y es una pena, la verdad. Hombre, y sobre todo porque, bueno, aquí ya entramos en otros temas que no vamos a profundizar, ¿no? Pero sin cambiar lo que es la estructura de Hacienda y sin cambiar el funcionamiento de nada, se podrían hacer muchas cosas que limasen asperezas. Por ejemplo, que en el colegio te enseñen lo que son los impuestos y lo que es una declaración de la renta, que es algo Ujú. que todo el mundo está obligado a hacer,
que es lo más básico del mundo, da igual a lo que te dediques y a lo que trabajes, que vas a tener que hacer y entender los impuestos, y eso no se hace. Entonces, quiero decir que aquí podríamos hablar de muchas cosas que ya no tienen nada que ver con la propia Hacienda, esto es el sistema educativo, pero que, bueno, no parece que haya interés, ¿sabes? Porque es como, bueno, con el contribuyente, mira, cuanto menos sepa, mejor. ¿Por qué? Porque ni siquiera se atreverá a recurrir nada porque no sabe, ¿no? Entonces, Bueno, uff. yo no creo que sea tampoco la intención esa, ¿eh? Y que eso esté en la mentalidad de la administración tributaria. Sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, se están desarrollando muchas campañas por parte de la administración tributaria, tanto en colegios como en universidades, pero es verdad que están más enfocadas a moral tributaria, ¿no? Y, oye, ¿por qué conviene pagar impuestos y no defraudarlos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de eso, de hecho, Luego, justo. luego hablamos de eso, de todo lo que quieras. Pero es verdad que no, o sea, esa educación por parte de la administración tributaria se ofrece, ¿no? Ujú. Se ofrece, pero evidentemente tú no te puedes meter en un colegio Bueno, porque al final eso es. instituto, Sí, en un formación. instituto. Sí, o sea, no te puedes meter en los planes educativos porque no es tu competencia, ¿no? Eso lo tendrá que hacer otro. Pero desde luego, yo creo que hay un esfuerzo titánico también por parte de la administración tributaria. Ahora, por ejemplo, se han desarrollado hace un par de años las administraciones digitales integrales, ¿no? Yo creo que ahí se vuelca mucho esfuerzo y muchos recursos por parte de la administración tributaria en prestar asistencia al obligado tributario, información y asistencia al obligado tributario, ¿no? Y el tema es que, bueno, pues que son situaciones complejas y a veces el contribuyente no sabe incluso tampoco las herramientas que tiene a su disposición, ¿no? Eso puede pasar. Pero yo creo que la tendencia es la contraria, es echar un cable al contribuyente, ¿no? Para que, o sea, a nadie le interesa machacar a sus contribuyentes, ¿no? Lo que quiere es facilitar el cumplimiento voluntario. Y esto en la casa, por ejemplo, se dice muchísimo, ¿no? Lo que queremos es que el contribuyente conozca las normas y las cumpla, ¿no? Y las cumpla bien, no que luego lleguen sorpresas, ¿no? Que son desagradables para todo el mundo. Justo quiero comentar un tema, Chema, que unifica un poco todo lo que hemos hablado. Es decir, actualidad, impuestos, situación incluso mía personal, que es el tema de los expatriados. O sea, Ujú. ahora mismo hay no sé cómo decirte, una vorágine de migración de españoles hacia afuera, ¿no? Hacia sitios, pues bueno, más favorables fiscalmente, como pueda ser Portugal, Andorra, Dubái, no lo sé, cada uno un poco con sus expectativas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Y luego entraremos en detalle más en la cantidad Ujú. de impuestos que pagamos, si está bien, si no. O sea, quiero decir, ¿qué opinas de esta migración desmesurada? Vamos, yo te digo, mi entorno, que también últimamente es muy empresario, el que no se ha ido es porque no puede y está deseando irse. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, no creo que las cosas estén bien cuando hay una tendencia así. Sí, yo ahí te puedo dar mi opinión personal, que por supuesto no tiene nada que ver con la de que otros compañeros del cuerpo tendrán otra opinión personal completamente distinta. Yo creo que yo me rijo por un principio que es en doctrina social católica, ¿no? Yo soy católico, se llama el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es básicamente, oye, que el Estado no asuma funciones que puede desarrollar el sector privado, ¿no? Eh, y por consiguiente tampoco exijas una financiación de esos gastos públicos que no tienes que realizar, ¿no? Eh, entonces, yo creo que se pueden bajar mucho los impuestos, pero que también se puede bajar mucho el nivel de gasto público, ¿no? Creo que vivimos, no obstante, en una sociedad que quiere gasto público, ¿no? Que la presión para incrementar el gasto público no es solo burocrática, no es solo funcionarial, ¿no? Yo creo que, porque hay muchas teorías, ¿no? Sobre el crecimiento del gasto público. Yo creo que la comunidad en la que vivimos demanda más gastos, ¿no? Demanda más servicios públicos y más de calidad, y eso hay que pagarlo, ¿no? Y eso se traduce en un incremento, una tendencia a incrementar la presión fiscal, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente, pues, lo que se llama la votación con los pies, ¿no? En las teorías de la elección. Eh, pues mira, yo es que no estoy de acuerdo con este nivel de gasto. Y consiguientemente tampoco con el nivel de ingresos, ¿no? Porque al final hay una correlación entre unas cosas y otras. El ingreso público es para sostener el gasto público. Pues me voy de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es una decisión completamente respetable, ¿no? Eh, y que lo que hay que vigilar es que de verdad se vaya, ¿no? Porque si lo que tú haces es quedarte y fingir la residencia fuera, ¿no? O buscar artimañas para que se cumpla algún principio tributario con instrumentos internacionales para lograr una residencia fuera, pero que luego te quedas aquí, ¿no? Y tu objetivo es simplemente minorar la carga tributaria, pues hombre, estás disfrutando de un nivel de servicios públicos que a lo mejor tendrías que financiar, ¿no? Tú también contribuir a financiarlos, ¿no? Esto pasa también, o sea, por ejemplo, yo conozco casos también de lo que dices tú, ¿no? Pues que se han ido a Andorra o que se han ido a Dubái, pero que luego, curiosamente, las citas médicas las piden en España, ¿no? Entonces vienen a viajar
viajan, perdón, y vuelven a España para beneficiarse de esta sanidad pública y gratuita que tienen, ¿no? Y que es de calidad, que puede mejorar, ¿no? Desde luego, y hay muchas críticas que se podrán hacer, pero que desde luego en términos globales, es una sanidad de calidad, ¿no? Pues hombre, ahí yo creo que también hay un dilema moral, ¿no? Estás usando esos servicios públicos y no estás contribuyendo a satisfacerlos, no estás tributando en otro sitio. Entonces, mi opinión personal es que la gente es libre, ¿no? Que si te quieres ir, pues vete, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, que lo que a lo mejor no es del todo ético es quedarte para unas cosas e irte para otras, ¿no? Es Claro, básicamente. igual que tú has comentado antes, Chema, luego habría que profundizar, ¿no? En cada caso, en cada tal, porque, por ejemplo, sonó un caso muy sonado, ¿no? Que fue el del Rubius cuando se fue a Andorra, que Ujú. fue como la punta de lanza, ¿no? Se abre el melón. Claro, si luego el Rubius, por ejemplo, pide cita en un hospital español, estaríamos un poco incurriendo, ¿no? En esa doble moral que tú comentas, pero claro, yo también digo, ¿no? A la gente en general, el Rubius probablemente haya tributado en España antes de irse lo que 25 personas normales en toda su vida. No Ujú. tiene derecho. Sí, Entonces, eso es verdad. claro, es Eso que, es claro, verdad, pero bueno, también estamos en un sistema progresivo, ¿no? Y en el que se intenta también redistribuir la renta, que al final es un mandato constitucional, ¿no? Creo que es el artículo 128 de la Constitución española. Y un impuesto progresivo, ¿no? Es decir, el que más gana, sobre todo en el ámbito de los impuestos directos, ¿no? El que más gana, que contribuya más, ¿no? Facilita, ¿no? O palia por lo menos la concentración de la riqueza en las mismas personas, ¿no? Yo creo que esto al final es una cuestión ya no de derechos, sino de solidaridad, ¿no? Anteriormente sí que había un principio que se llama el principio del beneficio, ¿no? Para exigir los impuestos, que es, oye, yo obtengo tanto, ¿no? De servicios públicos, tanto de retorno, pues tanto es lo que voy a aportar, ¿no? Eh, y ese se ha sustituido por el principio de capacidad económica y de progresividad, ¿no? Al final se considera que es más justo, ¿no? En términos agregados me refiero, porque siempre habrá disidentes, por supuesto, pero hay una tendencia bastante agregada, yo creo, y uniforme, ¿no? Y más o menos extendida, en que lo justo es contribuir más, ¿no? El que tiene más, o ¿no? sea, Ujú, aquí esto ya es un compendio de opiniones personales, por supuesto, ujú, pero justamente, o sea, cuando tú pagas un 25%, por ejemplo, de impuestos, ujú, o sea, eso ya cumple esa premisa. Es decir, si yo gano 1 millón de euros, yo al año, yo pago 250.000 euros de impuestos. Y si ujú, tú ganas 50.000 euros, pues estás pagando, eh, en este caso, 12.500 de ujú. impuestos. Sí, hablas de Ya es poner una flat justo. tax, ¿no? Claro, o O sea, sea, que evidentemente eso no aplique al que gana 100 euros, ¿no? Porque es desorbitado, ¿no? Pero que cuando llegas a un punto razonable, ¿por qué vas a cobrarle más al que gana más? Eso desincentiva, de hecho, que gane más, ¿vale? ujú, Entonces, cuando tú alcanzas unos umbrales, que además están muy estudiados, joder, hay muchas personas que ya han pensado en esto, ¿no? Alcanzas un 20, un 25% de umbral de impuesto, es que eso ya está grabando muchísimo más al que gana 10 millones que a ti que ganas 50.000 euros al año. ujú. Obviamente. Entonces, ¿por qué vamos a apretar tanto a los que ganan tanto? Que al final es que es una aberración. O sea, es que pagas más, o sea, pagas más de la mitad de lo que ganas. Es una locura. Sí, Es una locura. O sea, es que a mí eso es lo que no me cabe en la cabeza, ¿no? Que ya solo el IRPF te llegue casi al 50% y luego ya en impuestos indirectos, bueno, ya pues, superas el 60 o casi el 70% de lo que ganas. Eso es lo que para mí no puede ser. Y si a eso le sumas pues eso, que luego ves todos los escándalos que hay de a dónde va tu dinero, o que tienes que esperar eso dos es un meses para problema, una sí. cita en el hospital, dices, esto es lo que no puede ser. Ujú. O sea, yo creo que al final la gente se está yendo por el cúmulo de cosas, porque hay impuestos aberrantes, pero que luego encima no los ves traducidos en calidad de vida. Sí, o sea, yo creo que, o sea, hay cosas que has dicho en las que estoy completamente de acuerdo. O sea, por ejemplo, a mí también me parece completamente excesivo, opinión de Chema Medina personal, que hay un tipo marginal que supera el 50%, ¿no? Y yo creo que esto, como tú has dicho, ¿no? Desincentiva. Tiene elementos distorsionadores. Al final, las decisiones que un contribuyente puede tomar, por ejemplo, entre ocio y trabajo, ¿no? Destinar ocio al trabajo o de consumo y ahorro, ¿no? Pues le desincentiva mucho. Yo tengo un amigo que no diré su nombre porque voy a revelar cosas personales, ¿no? Pero bueno, él es médico, es un médico muy bueno, ¿no? Y con mucho éxito profesional porque es muy buen profesional, que él dice, mira, es que yo podría seguir trabajando más, pero es que ya no me compensa porque me muevo en unos umbrales de renta que es que por cada euro que gane voy a estar dando la mitad a...
O sea, me voy a llevar la mitad, porque algo que gane realmente para mí son 50 céntimos. Entonces no me compensa el sacrificio de ocio que estoy haciendo, ¿no? O para dedicarlo a otras cosas, Claro. no me compensa. Y eso se traduce al final, en términos agregados, en un descenso de la productividad de la nación muy, muy notable, ¿no? Eso genera mucho desincentivo y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y ya no por un tema de eficiencia impositiva, ya por un tema de justicia Claro. y de no confiscatoriedad. Que al final se habla mucho del principio de no confiscatoriedad que tenemos en el artículo 31.1 de la Constitución española. Pero ¿qué es eso de no confiscatoriedad? ¿No? Que te quiten el 100% de lo que ganas, ¿vale? Pero que te quiten un 54%, un tipo marginal que hay en algunas comunidades autónomas, ¿eso es confiscatorio o no es confiscatorio? A mí no sé si es confiscatorio o no, eso lo dirá el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que interpretar la Constitución. A mí me llega la ley, yo la tengo que aplicar, ¿no? Por el principio de legalidad, yo soy administración. Eh, pero a mí personalmente me parece que es un tipo muy excesivo y que para que las cosas mejoren se podría corregir un poco a la baja. Y a lo mejor recorta el gasto público. Bueno, yo es que soy partidario de reducir mucho el gasto público. Pero bueno, también lo que tiene que saber el contribuyente es que si se va a reducir la exigencia impositiva, se va a reducir el gasto público, ¿no? Hay mucho gasto público que a lo mejor es ineficiente. O sea, habría que revisar muchas cosas, ¿no? Y luego está el problema que dices tú. Tiene que haber una percepción por parte de los contribuyentes de que los fondos que se están recaudando de su bolsillo, ¿no? Que bueno, también podríamos hablar si es de su bolsillo o no es de su bolsillo, ¿no? Porque el servicio público lo va a tener, ¿no? Es verdad que obligatoriamente, ¿no? Por ejemplo, una seguridad social que es obligatorio que estés afiliado y que estés cubierto, ¿no? No es como en el mercado, ¿no? Pero bueno, tú estás disfrutando de ese servicio, ¿no? Y habría que ver si esa porción de tu bolsillo, digamos, es tuya realmente o es un crédito que tienes a favor del Estado. En sentido económico hablo ya, ¿eh? No en sentido jurídico. Pero, claro, el contribuyente tiene que notar que ese ingreso público se va a traducir en sostenimiento de los gastos públicos. Porque ahora vivimos un momento, los últimos años, de destape de ciertas tramas de corrupción que son muy dolorosas, ¿no? Que son muy dolorosas y un colega mío publicó un artículo, no me acuerdo en qué, era un diario de prensa de tirada nacional y muy conocido, pero no recuerdo cuál era, en el que decía, pero yo, trabaja en la inspección, y decía, pero yo con qué cara ahora voy a ir a liquidar al contribuyente, Claro. ¿no? Con esta trama concreta, que no quiero decir Sí, la que tramas, sea. Si ¿no? da igual, si es que da igual. Sí, o sea, que da igual que sea de un partido o de Si es otro, que ¿no? da Pero igual. con esta trama en concreto, ¿no? Y con este escándalo que está saliendo, ¿yo cómo voy a ir ahora al contribuyente a decirle que pague sus impuestos? Que Para que van luego, que van para carreteras y para no sé qué. claro, que en principio deben ir para carreteras y para no sé ¿Sabes? qué, y acaban en sitios pues donde no están, ¿no? Pues hombre, esto es un problema, ¿no? Esto es un problema y también coincido plenamente contigo. En lo que no coincido es en el tema de la proporcionalidad del impuesto, ¿no? Yo creo que no es verdad, o sea, cuantitativamente es verdad que paga más el que más obtiene en un sistema proporcional, no en una flat tax como la que pones tú del 25% en un tipo proporcional, pero, perdóname, No pasa nada. estoy todavía con rémoras de mi última gripe. Pero yo creo que un principio de solidaridad y de verdadera distribución de la carga tributaria, perdón, de la renta y de la riqueza en España pasa por por una progresividad real, no por una proporcionalidad, ¿no? Al final hay un principio que está bastante contrastado a nivel internacional en muchísimos documentos y trabajos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha puesto de relevancia, ¿no? Y es que la renta llama a la renta y la riqueza llama a la riqueza, ¿no? Un rico va a generar cada vez más riqueza y un pobre pues se va a quedar ahí Es muy estancado, ¿no? difícil salir de ahí, claro. Sí, y la tendencia mundial es a concentrar la riqueza, que se concentre la riqueza precisamente por esto, ¿no? Por este principio, ¿no? Yo creo que un índice de Gini que mide la desigualdad, que es un índice económico, muy exacerbado, es decir, que hay mucha desigualdad en una comunidad, genera ineficiencias, también en sentido económico, y luego genera situaciones sociales también complicadas, ¿no? Y yo creo que se palie esa concentración de la riqueza mediante un sistema que distribuya esa renta y esa riqueza, que se puede hacer tanto por la vía del gasto público como por la vertiente del ingreso público, es buena, ¿no? Es buena
indirectamente incluso para esas personas que están pagando más. Y luego aparte, pues por el principio de solidaridad, que yo lo traduzco ya no solo en un término, en un escenario jurídico, para mí es una cuestión también moral, ¿no? Al final yo creo en lo que se llama el principio del destino universal de los bienes, ¿no? Es decir, mi propia propiedad está al servicio del interés general, que es lo que dice también el artículo 128 de la Constitución, para darle un carácter jurídico al tema. Yo creo que esas cosas justifican una progresividad, ¿no? Por supuesto, es una cuestión completamente opinable, ¿no? Excede del ámbito puramente jurídico y tributario, pero yo sí que estoy contento con un sistema progresivo. Y opinando así, que es totalmente, vamos, yo en muchas cosas concuerdo contigo, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, por hablar de alguno de los ejemplos que hemos puesto, Dubái, que es literalmente, yo creo, lo radicalmente opuesto a lo que tenemos aquí, ¿no? 0% de IRPF, da igual lo que ganes, impuesto de sociedades como mucho de un 9%, si no recuerdo mal. O sea, ¿qué opinión te merece? Bueno, el impuesto de sociedades al final puede que sea más del 9% por la imposición mínima global que entra en vigor ahora en muchos países, pero que puede al final acabar con este 9%, ¿no? Y que se suba a un 15%, ¿no? Que veremos luego cómo funciona esto en la práctica y tal, y de todas formas es solo para grandes multinacionales, Ujú. no es para todo el mundo, ¿no? Pero, a ver, yo la opinión que me merece... pues yo creo que es una cuestión al final de pues lo que he dicho al principio, ¿no? Del nivel de los gastos y los servicios públicos que quieres. Yo en particular creo que tiene que haber un servicio público, creo que hay gastos y actividades que tiene que sufragar el Estado, pero yo creo que hay muchas que sufraga el Estado que podrían solucionarse con el sector privado, ¿no? Y que antes estaban en el sector privado y eso podría justificar un descenso de los ingresos, de la presión fiscal y de la carga fiscal que se le da luego a cada contribuyente, ¿no? Pero habrá otros que prefieran nada de gasto público, nada de ingreso público, que yo creo que eso es completamente inviable, y habrá otros que digan yo lo quiero todo público, ¿no? Pues al Y eso final también es completamente inviable. que para mí también es completamente inviable, desde luego, y es muy ineficiente, ¿no? Porque hay gestiones Cuando el dinero que... no es tuyo, no lo tratas igual. Es que Exactamente, no hay otra. exactamente. Eso precisamente decía Santo Tomás de Aquino para justificar la propiedad privada, que es uno de mis autores de referencia también en el ámbito de cuestiones sociales. Y sí, estoy vamos, completamente de acuerdo. Y yo por eso prefiero reducir presión fiscal y reducir gasto público, ¿no? A la expresión que sea necesaria, ¿no? O que sea conveniente, vamos a dejarlo en Ujú. conveniente, ¿no? Total. Pero es que es una cuestión al final de las prioridades que tiene cada comunidad, ¿no? En un sistema democrático, pues al final, bueno, por lo menos tendencialmente, ¿no? La opinión de la mayoría es la que acabará prevaleciendo, ¿no? Y en estas cuestiones yo creo que tiene que democratizarse completamente, ¿no? Entonces va a depender de eso. Yo estoy más contento, ya te digo, con un gasto público mucho más contenido y con unos ingresos públicos también mucho más contenidos. Totalmente. La Ujú. historia es que eso, bueno, pues interese a quien le toca cambiarlo, que ese es otro tema completamente diferente. Sí, Y efectivamente. por cerrar este tema de la fiscalía internacional, expatriados y tal, que podríamos hablar horas, me gustaría también comentar ahora algunos consejos prácticos que consideres útiles para la mayoría, porque tú habrás visto de todo, entiendo, en tus años de experiencia, ¿no? Entonces, me gustaría que comencemos comentándole a las personas que nos están viendo o escuchando qué pueden hacer, ¿vale? Para reducir los riesgos, por ejemplo, de inspección, ¿no? O sea, qué cosas Hacienda mira con lupa, en qué errores comunes has visto tú en los contribuyentes, qué cosas debemos evitar. Pues a ver, la primera que recomendaría es, porque los españoles somos muy tercos, ¿no? Y muy lanzados, muy avezados. La primera que recomendaría es, oye, el sistema tributario es complicado, ¿no? Si tienes dudas sobre algo, asesórate y asesórate bien, ¿no? Que de la misma forma, bueno, de la misma forma no, voy a decir una analogía de proporcionalidad inmensa, ¿no? Y difícil de salvar la distancia, pero cuando a alguien le interesa mucho su corazón y necesita una operación, va a recurrir al mejor cardiólogo, ¿no? No va a ir a una persona, yo que sé, que no tenga MIR, ¿no? O que A se un acabe de sacar la chamán. carrera, o a un chamán, ¿no? Que Sí, sí. los hay, ¿no? Y también los hay que recurren a los chamanes para solucionar problemas de corazón. Pues con el tema del tema tributario, pues hay de todo también en el ámbito de los asesores fiscales. Yo he visto asesores fiscales muy lamentables y he visto asesores fiscales brillantes, ¿no? Yo lo primero que recomiendo es buscar buen asesoramiento cuando se vaya a realizar alguna operación de riesgo, ¿no? Que al final puede parecer que es un gasto, efectivamente, pero estás ganando mucho para empezar en seguridad jurídica, ¿no? Tuya propia, porque te lo está revisando alguien que conoce, ¿no? El tema. Y luego vas a reducir también la litigiosidad y las contingencias que te puedan salir en el futuro, ¿no?
porque al final pues hay sorpresas que son muy desagradables y que pueden llegar a hundir tu negocio y tener razón la administración tributaria, porque tú pensabas que no tenías que pagar y te toca pagar, ¿no? Y tenías que haber pagado durante 4 años, ¿no? Y te lo regularizan todo. Yo lo primero que recomiendo es eso, ¿no? Y luego reducir también las cuestiones de riesgo. Pues uno... A ver, cuando uno va pensando diciendo esto me van a pillar o no me van a pillar, para empezar ya sabe que lo está haciendo mal, ¿no? Porque si no, no Hombre, te van a pillar. si algo raro estás haciendo si Sí, piensas... efectivamente. O por lo menos piensas que es raro, ¿no? Ujú. Pues, hombre, te pueden pillar, ¿no? Y pueden salirte las cosas mal, ¿no? Entonces, yo lo primero que recomiendo también, aparte del asesoramiento fiscal, es esas operaciones de riesgo, reducirlas, ¿no? Y tampoco digo que pagues lo que no te corresponda pagar, ¿no? Que hay gente que actúa así como hemos dicho antes en el podcast, ¿no? Yo creo que eso es injusto y es un error, ¿no? Y que cada uno tiene que velar por pagar lo que le corresponde, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, que hay gente que le gusta jugar con fuego, ¿no? Y jugar un poco a la lotería, pues hombre, eso no lo hagas, ¿no? El segundo consejo. Yo en relación a esto que acabas de comentar tengo dos preguntas. La primera, que has hablado de asesoramiento y en cuanto has hablado de asesores, de fiscalistas y tal, me viene a la mente el gestor, ¿vale? Ujú. Y a ver qué opinión te merece lo que voy a decir. Creo que hay un status quo en España, ¿no? De todo autónomo o empresa tiene una gestoría y la gestoría en muchos casos no se preocupa por ti. O sea, se encarga de recibir tus facturas, de presentarlas como quien hace así sin mirarlas y si luego viene Hacienda y te dice no sé qué, tú dices, macho, y esto no lo podías haber dicho a tu gestor, ¿no? Ujú. Que te gestiona, que está para asesorarte. Es como que no hacen nada sin que tú no se lo digas. Y si partimos de la base de que tú no eres experto, pues ¿qué les vas a decir tú? Es como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces luego viene Hacienda Ujú. con el mazo y tú dices, pero esto se podía haber evitado, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué opinas tú de estas prácticas estándar de las gestorías que se limitan a gestionar facturas y ya? Pues bueno, yo es que creo que depende mucho del servicio que estés contratando. Al final, esas gestorías también te van a cobrar una cantidad inferior a la que a lo mejor te puede cobrar una asesoría fiscal, ¿no? De más renombre, ¿no? O con más peso. Hay gestorías que lo que te venden realmente es eso, la tramitación de cuestiones que para ti pueden ser harto complejas, ¿no? Y que para ellos son muy mecánicas, pues elaborar un libro de registro de facturas expedidas, libro de facturas recibidas, conformar el modelo 303, el modelo 100 o el modelo 200 al que corresponda y a correr, ¿no? Y en 390 y esas cosas, ¿no? Pero luego no detectan, no son proactivos, no buscan la Claro. forma de buscar la mejor eficiencia fiscal, ¿no? De, O oye, de pues es metes que una factura que no pueden meter, que te lo o digan, o eso, efectivamente. ¿sabes? Yo creo que, pues que hay gestorías que lo que te están ofreciendo realmente es la pura gestión, ¿no? Luego habrá gestorías que tengan también un apellido de asesor fiscal, ¿no? Y que se promocionarán como tales, ¿no? Y luego de esas habrá, pues que sean buenas y que sean malas, ¿no? Como en todos los sitios, ¿no? Pero realmente las labores de, ¿cómo decirlo? De mejorar o perfeccionar la estructura fiscal, ¿no? Y el organigrama que tienes económico en la empresa, ya sea un empresario individual o un empresario societario, lo suelen ofrecer las asesorías fiscales. Entonces, si alguien quiere de eso, pues hombre, tendrá que buscar o una gestoría que también preste este tipo de servicios, ¿no? Que le va a salir, imagino, más caro porque te está dando un servicio de calidad superior, ¿no? O a una asesoría fiscal directamente, ¿no? Y que no realice tareas de gestión. O sea, al final depende del pack que tú quieras coger, ¿no? Perfecto. Ujú. Me gustaría hacerte preguntas de estas típicas de te lanzo pelota, la devuelves rápido, ¿no? De toma y daca, Venga, para de las ayudar difíciles. a pymes y autónomos, ¿vale? Vale. Es como un poco el que tenemos ahí y resolver los problemas más comunes que pueden tener. Ujú. Primera, por ejemplo, gastos deducibles que tú has visto que más se suelen caer. O sea, que tú los metes como gasto deducible y te llega Hacienda y te dice, macho, esto no se puede. Pues a ver, yo es que ya te digo que tengo la opinión bastante reducida en mi ámbito, mi espacio muestral, digamos, porque yo no trabajo en la inspección. Entonces, lo que me llegan son de colegas, ¿no? Que dicen, oye, ¿me puedes echar un cable? ¿O por dónde puedo tirar con esto? Tal, ¿no? Y gastos deducibles, la verdad es que he tenido pocos, ¿no? Lo que sí que me consta es que, bueno, hay dificultades con el tema de las comidas y las dietas, ¿no? Porque al final es difícil demostrar cuando esa comida se la ha tomado el autónomo, ¿no? La ha recibido el autónomo o la ha consumido el autónomo en el ámbito de su esfera particular o en el ámbito de su esfera jurídica, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas pues pueden ser deducibles a veces, ¿no? Por supuesto hay que distinguir entre el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre sociedades o el IRPF, Ujú. pero que hay que justificar muy bien que estén correlacionados con la actividad. Yo destacaría esas desde mi desconocimiento. ¿En gasolina? Gasolina.
Pues a ver, pasa un poco lo mismo, ¿no? Gasolina, peajes y cosas por el estilo. Hay que distinguir también, insisto, en el IVA y en el IRPF, porque en el IVA hay una presunción del 50% para todas estas cosas, ¿no? De deducibilidad, siempre que el coche esté afecto a la actividad empresarial o profesional, en el artículo 95 de la ley del IVA. En el ámbito del impuesto del impuesto de la renta de las personas físicas, tiene que haber una dedicación exclusiva para la actividad empresarial, si no, no te lo puedes deducir estas cosas, ¿no? Así que cuidado. Y en el ámbito del impuesto de sociedades, pues al final lo mismo, justifica que eso es un gasto real de la sociedad, ¿no? Y un gasto real en el ejercicio correlacionado con los ingresos en el ejercicio de su actividad económica, ¿no? Para que pueda ser deducible y que esté contabilizado, O sea, estaríamos ¿no? hablando de que, por ejemplo, gastos en taxis, por ejemplo, también entrarían en lo mismo, ¿no? Que es difícil cuantificar cuándo realmente es Yo profesional. creo que sí. Yo si trabajara en la inspección y me llegara un caso de estos, lo que le pediría es, oye, si lo quieres deducir, este gasto, justifícame que esto está correlacionado, o sea, que es en el ejercicio de tu actividad, ¿no? Porque si una factura de taxi a nombre de un autónomo puede ser para, perdonadme, pero puede ser para, yo qué sé, Sí, salir de fiesta. para salir de fiesta Sí, cuando has sí, bebido demasiado, ¿no? O claro. puede ser para ir a visitar a un cliente O sea, o... si por ejemplo eres DJ, ¿no? A lo Ujú. mejor sí que tiene sentido que a las 3 de la mañana cojas un taxi. Si eres carpintero, pues no. Sí, sí, o sea, eso al final son cuestiones de hecho y algunas de ellas que tienen muy difícil prueba, ¿no? Vale, Pues ten cuidado perfecto. Otro, con otro, esas. otro, otro, otro que por ejemplo a Edu también le pasa, yo creo. ¿Cuándo Ujú. paso de autónomo a SL? Cuando... ¿Cuándo conviene pasar? Eso es. Ujú. A ver, ahí hay que echar números. Hay que echar números porque también va a depender mucho de la comunidad autónoma en la que estés, ¿no? Porque lo primero que tienes que ver es los rendimientos de actividades económicas del autónomo van a la base imponible general, van a ir a la escala de gravamen general, ¿no? Y tienes que estudiar los tipos en los que te mueves, ¿no? Y luego compararlo con lo que estarías tributando en el caso de una sociedad limitada o una sociedad anónima, un contribuyente del impuesto de sociedades, que aparte ahora se ha establecido una escala un poquito progresiva, ¿no? Con tipos transitorios que van hasta 2029, pero que se han bajado los tipos para pequeñas empresas de dimensión más reducida. No quiero decir de reducida dimensión porque eso es una categoría específica, eh, pues tienes que comparar al final una carga u otra, ¿no? Porque luego aparte lo que ganes con la SL, cuando vaya a tu esfera particular, también va a tributar el IRPF a los tipos del ahorro, de la escala del ahorro. Entonces, normalmente cuanto más ganas, ¿no? Sobre todo si no vas a llevar mucho a tu esfera personal, ¿no? Eh, Suele salir bien constituir una SL, ¿no? Pero bueno, es que depende mucho de los flujos económicos que quieras. Para esas cosas, por ejemplo, vendría muy bien contratar los servicios de un asesor fiscal. Decirle, Claro. oye, soy residente en esta comunidad, tengo estos tipos, me compensa, y estos niveles de renta, ¿me compensa una SL o me compensa seguir explotándolo como autónomo? Y eso Mm. sí, si vas por una SL, que no sea una SL interpuesta, porque que no sea una sociedad simulada, sino que sea una sociedad que de verdad explote un negocio con medios personales y materiales propios y suficientes para el desarrollo de la actividad. Ujú. Última pregunta en ese ámbito antes de pasar a la parte final del episodio, Chema. Hay muchas profesiones, la que se me viene a la cabeza más clara es la de los influencers, que reciben muchísima retribución en especie, o sea, Ujú. regalos, básicamente. En teoría, como otras muchas teorías, esto hay que declararlo todo, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas de esto? Sí, no, esto, vamos, hay gente también que no sabe muy bien hasta qué punto está extendida la obligación del IRPF, ¿no? O sea, yo veo mucha gente sorprendida también de vez en cuando con, oye, que las propinas los camareros también tienen que declararlas. Pues sí, las propinas también tienen que declararlas, ¿no? Al final, cualquier forma de renta que estés obteniendo va a tributar ya sea por el impuesto sobre sucesiones y donaciones o por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, hablando de personas físicas, ¿no? Que creo que va por ahí la pregunta, salvo que opere algún tipo de exención, ¿no? Pues en el caso de los influencers también, efectivamente, si tú recibes alguna clase de renta de ese tipo, pues puede que estés teniendo una ganancia patrimonial que tributaría en este caso en la base imponible general, puede que estés recibiendo un rendimiento de la actividad económica, dependiendo de la naturaleza de lo que está haciendo el influencer y si está obtenido en el ámbito de su actividad económica, o directamente puede que tenga una renta que vaya a ser grabada en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero desde luego lo que reciba normalmente va a tributar. Sí, de una forma u O sea, otra. la respuesta es que sí, que aunque te regalen algo que vale nada, 5 euros, en teoría tú deberías declararlo. Bueno, es que va a depender mucho de de las circunstancias, ¿no? Al final, a ver, en el impuesto sobre sucesiones, ahora por ejemplo, y donaciones, perdón, ahora por ejemplo Ayuso para la Comunidad de Madrid ha establecido, porque esto ya sabes que es
una cuestión Comunidades. sí, que está cedido competencias normativas y también de gestión y de inspección y recaudación a las comunidades autónomas, aunque sea un tributo de naturaleza estatal. Ayuso ha puesto una exención para las donaciones de menos de 1.000 euros, ¿no? Ujú. Pero antes de que se pusiera eso, ni en Madrid ni en otras muchas comunidades autónomas en la actualidad hay un nivel mínimo de renta, ¿no? Evidentemente, por 5 euros a lo mejor no te van a abrir ningún tipo de procedimiento administrativo porque no compensa, ¿no? Eh, todo el esfuerzo y toda la cantidad de recursos que hay que dedicar a eso, pero jurídicamente también tributaría, sí, sí. Ujú. Claro, pero pasa que se coña ahí, por ejemplo, los casos que se pueden dar, ¿no? Que tú tienes a tu hijo o tu hija estudiando en la universidad y evidentemente no trabaja, entonces tú le pagas el alquiler pasándole un ingreso o para las dietas o para las comidas y eso en teoría tendría que tributarse, ¿no? Entonces al final es como un poco, uff, Eso, a ver, va a haber muchas situaciones en las que yo creo que se podría, de todas formas, si yo fuera el contribuyente, por ejemplo, si yo fuera el padre, ¿no? Yo tengo 4 churumbeles, todavía está muy lejos de la universidad, pero el día que vayan a la universidad, si yo les pago eso, yo lo que, y me llega luego Hacienda con las rebajas, yo lo que le diría es, oye, que este sigue dependiendo económicamente de mí y esto entra dentro de mis deberes de corresponsabilidad doméstica, ¿no? De regulación del Código Civil. Esto no es una donación, ¿no? Es una carga que me corresponde a mí y no se la estoy pagando a mi hijo, ¿no? No la está recibiendo en calidad de donación, sino que es satisfacción de mis gastos domésticos y del hogar, ¿no? Luego es que hay mucha casuística, como ves, claro. Alejandro, ¿no? En este caso yo creo que no hay una donación, por ejemplo, Mm. ¿no? En esto que me has descrito. Habrá casos muy parecidos en los que sí, ¿no? Pero va a ser muy casuístico. Ujú. Perfecto. Chema, pues me gustaría concluir un poco este episodio desde haciendo tú de abogado, en este caso del diablo, ¿no? A personas como yo, que honestamente pues estoy bastante crispado, ¿no? Con el tema de impuestos, con el tema del entorno, de ver que los impuestos luego no van para donde se supone que tienen que ir, bueno, con todo lo que hemos comentado, ¿no? Incluso pues dándole vueltas al tema de ser un expatriado más. ¿Cómo reconciliarías tú este sentimiento de muchas personas, en las que me incluyo? ¿Qué harías? ¿Qué cambios implementarías? ¿Qué crees que, o sea, si tú fueses ahora mismo el dueño y Dios, ¿no? de Hacienda, Dueño y ¿qué señor harías para realmente que Lo hubiese... primero, solo puedes ambiguar, abogado del diablo es de Hacienda. Ah, eh, a ver, yo creo que lo primero que tiene, o sea, es justo lo que acabas de decir, ¿no? Que lo primero en lo que hay que poner el foco es en el tema del gasto público, ¿no? Porque muchas veces, también por tema de profesionalización, etcétera, se separa, ¿no? El ámbito del ingreso público y del gasto público y se examinan los criterios de justicia, también en una perspectiva jurídica, separados, ¿no? Hay mucha doctrina, ¿no? Hay mucho autor de renombre a los que yo me adhiero, que consideran que la justicia impositiva también está afectada por la justicia en el gasto público, ¿no? Si un contribuyente percibe que una cantidad importante, él percibe que es muy importante, de sus ingresos va a manos privadas, ¿no? Y cuando no debería acabar en manos privadas, es un problema. Y él no va a percibir que sea justo pagar impuestos y yo creo que tiene razón, ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que hay que hacer para recuperar un poquito la credibilidad, porque ahora mismo yo creo que está muy dañada, es poner coto a la corrupción, ¿no? Y que se haga un esfuerzo, ¿no? Que yo entiendo que es muy complicado y que no se puede reducir a cero, ¿no? Pero que se haga un esfuerzo en este sentido, ¿no? Y que sea perceptible también para el ciudadano, para el contribuyente, porque si no, eso no va a mejorar nunca, ¿no? Y luego yo creo que también convendría, que no sé muy bien cómo se podría hacer, ¿no? Pero también pondría el foco en intentar mostrar la imagen real de la administración tributaria, que no es tan tiburona, ¿no? como piensa el contribuyente, yo creo, ¿no? Evidentemente hay un sesgo, ¿no? Yo también le digo a mis compañeros, bueno, a tanto colegas profesionales como luego a amigos, ¿no? Que se quejan mucho de Hacienda, es que, joder, sois unos... Me dicen palabras que no puedo decir en un podcast respetable como este, pero... Puedes, no te preocupes. Yo también les digo, a ver, ten en cuenta también que, pues bueno, o sea, que son personas como tú y como yo, pero es verdad que ellos a veces pueden desarrollar algo de sesgo, ¿no? Difícil de combatir. Si todos los días lo que están haciendo es cargarte en plan defraudadores de verdad, tú vas a tener la tendencia de que el siguiente expediente que te carguen sea también de un tío que esté defraudando, ¿no? Y a lo mejor le vas a juzgar con una sospecha inicial que no tendrías, ¿no? Si no estuvieras desarrollando esa labor, ¿no? Todos los días, ¿no? Que eso puede pasar. Pero desde luego
luego yo creo que la percepción es muy negativa por parte de los ciudadanos en muchas ocasiones de lo que hace la administración tributaria, y yo creo que no es justa. Yo creo que no es justa, y yo también, no sé cómo, pero me esforzaría en mejorar esa imagen, ¿no? Es difícil, sobre todo esto lo hemos hablado, no en el podcast, pero lo hemos hablado tú y yo también en otras circunstancias. Es muy difícil porque al final las críticas vienen de gente que conoce un expediente concreto, ¿no? Y siempre se le ponen nombres y apellidos, ¿no? Pues esta persona o esta otra persona, son personas mediáticas, ¿no? Fijaos cómo ha sufrido, cómo a tal, la agencia ha ido a por ella, la ha machacado, la ha denostado viva, ¿no? Y luego tú conoces el expediente y dices, es que no es verdad lo que están diciendo, ¿no? Y no es verdad que esta persona haya actuado de esta forma, ¿no? Pero claro, tú no lo puedes decir porque sería revelar datos con trascendencia tributaria del contribuyente, ¿no? No solo cometerías una infracción importante, ¿no? A lo mejor incluso delito, no lo sé, pero sobre todo que es que ni siquiera es ético, ¿no? Que tú utilices eso para mejorar la impresión que puede tener el público de la administración tributaria, ¿no? Entonces estamos muy limitados por ese tema también, ¿no? Pero bueno, no sé, yo buscaría alguna forma de mejorar eso, ¿no? A lo mejor menos carga en moral pública y moral tributaria y más yo creo que el contribuyente, si percibe que la administración tributaria actúa con ecuanimidad y que el gasto público se destina a lo que tiene que destinarse, cambiaría bastante el ánimo con el que uno presenta luego la autoliquidación del IRPF, ¿no? Y que muchas veces no es una cuestión de moral tributaria, sino de, oye, tú haz lo tuyo y yo hago lo mío, ¿no? O sea, estamos hablando de tres pilares, ¿no? Para ti, que sería, uno, entre comillas, lavar la imagen de la agencia tributaria enseñando otras cosas o dando más transparencia, no lo sé. Dos, eliminando un poco gasto público innecesario para poder bajar impuestos, ¿no? Y tres, que esos impuestos vayan a donde tienen que ir, eliminando, pues. Sí, o sea, yo para mejorar la credibilidad, el segundo no lo metería en ese saco, pero porque eso, o sea, yo estoy convencido de esa postura, pero bueno, hay otros que tendrán otra distinta, ¿no? Y que estarán muy a gusto pagando más impuestos, recibiendo más servicio público o un servicio público de más calidad, ¿no? Pues bueno, eso es que va a depender y además en términos agregados pues es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que las otras dos sí que inciden directamente en la credibilidad tributaria, en la credibilidad de la institución en general tributaria, y que son absolutamente relevantes, ¿no? Y que para mí son las más urgentes, ¿no? Perfecto, Chema. Pues te voy a hacer cuatro preguntas muy rápidas, que son las Venga. mismas que les hacemos a todos los invitados que pasan por aquí, ¿vale? Igual, son de respuesta rápida y concisa, ¿no? Danos un consejo vital. Consejo vital. Pero que no esté relacionado con el ámbito tributario. Luego vamos a un consejo profesional. Pues a ver, yo una máxima que me aplico siempre, y que me parece que ordena mucho y relativiza las cosas que tienes que relativizar, es que te centres al final en lo perdurable, ¿no? Suena muy cadavérico y muy necrológico, ¿no? Pero yo creo que pasar las cosas por el filtro de, oye, de las cosas que estoy haciendo, ¿cuáles van a perdurar cuando yo no esté, ¿no? Eso va a ser lo verdaderamente relevante y lo que va a aportar valor para ti y para los demás, ¿no? Y el legado que vas a dejar después, ¿no? Y todo lo demás yo creo que tiene una importancia mucho más relativa, ¿no? Y yo lo pasaría todo por este tamiz, la verdad, así es como actúo también actualmente, ¿no? Y cómo justifico la gravedad de las cosas, ¿no? Y la importancia de las cosas. Muy bien. Y ahora sí, consejo profesional. Consejo profesional, yo el que daría es sobre todo ese, ¿no? Si vas a realizar una operación que no conoces las consecuencias fiscales, asesórate. Busca un buen asesor, gestoría, asesoría o asesoría, ¿no? Y construye bien la operación, ¿no? La labor preventiva es mucho mejor, ¿no? Mucho más sana para todo el mundo y muchas veces mucho menos costosa que andar poniendo parches después. Mejor prevenir que curar, ¿no? Se Sí, resumiría un poco. efectivamente. Ahora recomiéndanos, Chema, el trabajo de alguna persona que tú sigas y que te inspire, que te guste y que creas que a nosotros nos va a aportar. Puede ser lo que sea. Un escritor, un youtuber, un colega tuyo inspector que es podcaster, no lo sé. Quien sea. Bueno, tenemos un colega en el ámbito de la inspección de Hacienda, Francisco de la Torre, que es muy conocido y trabaja mucho en esferas y en ámbitos públicos, ¿no? Y acude mucho a podcast y a tertulias, entrevistas, y normalmente, vamos, dice cosas con las que yo suelo concordar bastante, y, a pesar de que en alguna cosa podamos tener una sensibilidad distinta, que eso va a pasar siempre, pero yo creo que es una persona muy, muy capaz, ¿no? De lo que habla sabe bastante
bastante y que arroja mucha luz en muchas circunstancias difíciles, digamos, ¿no? ¿Has dicho el nombre? Francisco de la Torre, no sé si lo he dicho. Que no sé si me he perdido yo o no lo había dicho, pero bueno, Francisco de la Torre. Perfecto. No le conozco personalmente, pero Vale. o sea, le conozco por referencias, ¿no? Perfecto. Y ahora nos tienes que decir a alguien que para ti nos pudiese dar un buen episodio, ¿no? Que se sentase donde estás tú, pero que tú puedas intermediar para que esa persona venga aquí. Uf, O sea, le tienes que conocer, claro, de alguna forma para poder decirle, oye, esa es compleja, ¿eh? sí, esa es compleja, También del ámbito tributario, de lo que sea. de lo que sea. Uf. Alguien que tú digas, Buah, esta persona es una crack, tengo la suerte de conocer a esta persona y la puedo invitar a que venga al podcast. Pues mira, la primera que me ha venido a la cabeza, la primera persona que me ha venido a la cabeza es Alejandro Escario, que es un tío fantástico, profesionalmente es un tío súper capaz también, con una cabeza brillante y que ha dedicado mucho esfuerzo, ¿no? Intelectual y profesional a mejorar la vida de los demás, sabiendo que no va a tener tampoco un rédito de esas cosas, ¿no? Ha sido premio Príncipe de Asturias, ahora no él, porque él tuvo que bajarse del carro por otras circunstancias, pero el proyecto que lo desarrolló él al principio ha sido el premio Princesa, bueno, ahora no es Princesa de Asturias, es Princesa de Gerona, ¿no? Bueno, no lo sé. De la princesa por una incubadora que desarrolló muy low cost que ha salvado muchísimas vidas O sea, él de... es emprendedor. Ah, vale, vale, ya sé quién es Sí, entonces. ¿le conoces? No, o sea, sé quién, no le conozco, pero sé lo que hizo, que es como que cuestan 300 euros las incubadoras o algo así, ¿no? Sí, eso es. Y sí, o sea, Es una incubadora muy low cost y que ha salvado la vida de muchos recién nacidos en países en vías de desarrollo, bueno, no sé cómo decirlo. sí, que no tienen recursos. No sé cuál es el término político. Que no tienen recursos, Sí, básicamente. efectivamente, de países difíciles y me parece que es una persona fantástica. Magnífico. Y que, Pues encantado de y su recibirle. conversación es muy edificante. Encantado de recibirle en el podcast. Y Chema, yo qué sé, podría estar hablando contigo horas, tío. Eres un crack. Muchas gracias por Muchas venir gracias, aquí sabiendo que es difícil para ti. Y bueno, esperamos que las cosas vayan a mejor. Pues muchísimas gracias y nada, un placer para mí y gracias por la confianza y nada, que está muy a gusto. All right.